Bienvenidos a nuestro programa. Estamos el día de hoy desde Nueva York y nos acompañan tres invitados muy especiales y a quienes me complazco en presentar. Queremos comenzar hablando un poco acerca de una situación que se presenta en algunos países del sur global, especialmente en Centroamérica, África y en el sudeste asiático, y que es denunciada por la OIT y denominada trabajo forzoso o explotación laboral, que también se conoce como maquila. Es una modalidad en países en vía de desarrollo cercanos a una potencia y se trata de buscar mano de obra barata para reducir costos de producción y tener más ganancias. Las mujeres constituyen más del 50% y en algunos casos el 90% del empleo en este modelo de producción. En las maquilas del Salvador, por ejemplo, 9 de cada 10 trabajadoras son mujeres. La diferencia salarial entre hombres y mujeres es mayor a medida que los salarios son mayores y los hombres ocupan los puestos de mayor responsabilidad. Jornadas de 24 horas ininterrumpidas, sueldos míseros y falta de higiene en las fábricas son situaciones que tienen que enfrentar las mujeres que trabajan en las denominadas maquilas. Es por esta situación que nos preguntamos qué implicaciones económicas y sociales tiene la existencia de maquilas en países del sur global en la actualidad, especialmente Centroamérica. Y para esto tenemos por un lado a Daniela Granados, especialista en trabajos forzosos y formas modernas de esclavitud. Bienvenida a nuestro programa. Háblanos acerca del tema, Daniela. Buenos días, mil gracias por la invitación. La existencia de las maquilas en los países de periferia, especialmente en América Central, tienen efectos negativos en esos países, pues las empresas transnacionales ubican sus fábricas en estas zonas, por lo que dices, Mayerly, la mano de obra económica. Pero es importante saber que el producto que hacen no es con materia prima de estos territorios y se vuelve a sacar para ser vendido a altos precios en países del centro o del norte global, especialmente en Estados Unidos, dejando atrás no solo pobreza generalizada por los bajos salarios pagados a la mano de obra explotada, como ya lo han hecho público diferentes ONGs como Oxfam Intermón, pero también dejan serios problemas de contaminación en los países de periferia, pues no cuentan con ninguna regulación en este sentido, implicación que tendrá graves efectos más adelante. La relación que presenta la industria norteamericana con nuestros centros de producción, también llamados zonas francas, es una relación de explotación, pues solamente abusan de la mano de obra económica, dejando realmente pocas ganancias para los países periféricos. Muchas gracias por tu aporte, Daniela. Ahora continuamos con nuestra siguiente invitada. Ella es María Paula Pineda, cofundadora del International Feminist Journal of Politics. Bienvenida a este programa. Adelante, María Paula. Buenos días. Quiero rescatar algo que mencionaste, Mayerly, y es que la mayoría de las personas que trabajan en las maquilas en Centroamérica son mujeres. Las maquiladoras, creación característica del capitalismo actual, son la fuente de empleo para numerosas mujeres pobres y con educación tan precaria que no pueden aspirar a obtener ningún otro tipo de trabajo por la siguiente razón. El capitalismo y la globalización han hecho que el mercado sea un ámbito del cual las mujeres no son partícipes. Así, los trabajos formales en las maquilas aparecen como una de las mejores opciones para las mujeres en Centroamérica, quienes en muchos casos son madres cabeza de hogar. Sin embargo, con los bajos sueldos que ganan las mujeres en las maquilas, a pesar de que ya se encuentran inmersas en el sistema capitalista, en realidad se encuentran en una posición marginada. En síntesis, las maquiladoras no solo crean diferencias económicas y sociales entre los países, sino que también intensifican la división del trabajo de género en el sur global. Muy bien, gracias María Paula. Finalmente contamos con Juan José Ruiz, director del Fondo Monetario Internacional. Cuéntanos un poco, Juan José, ¿qué piensas acerca del tema? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay que recalcar que precisamente lo que dijo María Paula, las maquilas generan una gran cantidad de empleos y precisamente a la población vulnerable a la que es excluida del mercado laboral. Las maquilas tienen la ventaja que permiten la inclusión de las mujeres y de esa población con poca experiencia, poca capacitación y poca educación, que si no estuvieran empleadas en las maquilas, necesitarían de subsidios gubernamentales que la población de cada país tendría que afrontar. Por su parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene, al menos en esa región, la excepción de impuestos entre los países miembros. Esto permite que más maquilas, por ejemplo de Estados Unidos, estén interesadas en intervenir en México, así como ocurre con Mercosur, que se nutre en gran proporción de los bienes manufacturados producidos por las maquilas. Por ejemplo, en el 2013, alrededor del 78% de la producción de maquilas en Paraguay fue vendida a dicha organización. Entonces, estas instituciones juegan un rol fundamental en la expansión de este modo de producción,
por lo que le es beneficioso a los estados participar en ellas. Bien, veo que tienen diferentes posturas sobre el tema, entonces llegados a este punto me gustaría que debatiéramos un poco acerca de cuál creen ustedes que es realmente el objetivo de la existencia de un modo de producción como este. Tienes la palabra, María Paula. Creo que la existencia de las maquilas se basa en dos principales razones. Están interconectadas entre sí. En primer lugar, la universalización del sistema capitalista y como consecuencia de ello, la universalización también de la vinculación entre la mujer y el ámbito meramente privado. En otras palabras, el hecho de que las mujeres hayan sido históricamente excluidas del sistema económico, bajo el supuesto de que su lugar de acción solo debe ser el hogar, ha hecho que cuando hay espacios laborales en tan malas condiciones como lo son las maquilas, son las mujeres no capacitadas las que asumen las consecuencias. Precisamente, Paula, ese sistema de producción representa un cambio para la sociedad. Introduce a la mujer en el mercado laboral, brindándole un empleo y recursos para alimentar su hogar. Esto quiere decir que es una situación de win-win. Por un lado, las empresas transnacionales logran reducir sus costos y expandir su producción, aumentando su lucro. Y por otro lado, es beneficioso para la sociedad y para la economía nacional. Permite pagar las deudas externas que han adquirido el país que alberga maquilas con el país donde provienen. Además, son muy estables, como vimos en la crisis del peso en México, alrededor de la década de los 90, logra sobrevivir a crisis económicas nacionales y además sostiene y produce más empleo. La verdad, Juan José, es que eso puede ser cierto, hay una economía macro, pero la existencia de estas zonas francas presenta una relación similar a la que encontrábamos en las colonias de España o Reino Unido, por ejemplo, pero que ahora las encontramos con países desarrollados y zonas periféricas pero fronterizas. ¿Queremos que esto termine similar a ese entonces? Se utiliza una mano de obra sobreexplotada en situaciones de trabajo forzoso con el objetivo de obtener riquezas y ganancias extra por la mano de obra demasiado económica, sin importar las consecuencias de esas acciones. Esto nos quiere decir que no hay un gran avance en sentido de que, aunque ya no las llamamos colonias, aún hay relaciones estatales con características similares. Exactamente, ¿cómo se puede hablar de una situación de win-win cuando hay mujeres que con estos trabajos ni siquiera logran sustentar a sus familias? Estamos hablando de mujeres que tienen dos trabajos. Primero, tienen que ocuparse de sus cargos de explotación en las maquilas. Y segundo, tienen que hacerse cargo de la educación de sus hijos, labor que muchas veces no es considerada como tal. No tienen la remuneración justa en el primero y ni siquiera se reconoce el mérito del segundo. No, a ver. Los estados son completamente soberanos. Esto no es una herramienta de colonización, pues ellos, de una manera completamente racional, persiguen un mayor beneficio y por este medio se alcanza una ganancia absoluta, donde todos salen beneficiados. Por eso se llama win-win. Los estados logran mejorar su economía, además reducen su deuda externa y por otro lado, las empresas transnacionales incrementan sus ganancias. Este beneficio se potencia por la participación de las ya mencionadas instituciones en las cuales los estados deberían estar más involucrados para maximizar sus beneficios y alcanzar un desarrollo económico. Qué pena, Juan José, pero la soberanía es un término muy complicado de discutir hoy en día, pues la verdad parece que hay estados con más soberanía que otros, pues en un intento de los países de tercer mundo por desarrollarse bajo los parámetros impuestos por Occidente, surgen como estados en desigualdad de condiciones por deudas que adquieren y las que han adquirido históricamente con los países del norte. Muy bien, acabamos de tener un debate bastante interesante donde hubo claramente posiciones distintas la una de la otra. Por un lado tenemos un punto de vista que defiende el papel que desempeñan las maquilas en Centroamérica, el empleo que brinda a hombres y mujeres, los beneficios económicos que le da a los países en donde se instala este modo de producción, etc. Pero por otro lado también tenemos una voz que sale en defensa de las mujeres y las duras condiciones laborales a las que son expuestas, la poca remuneración por el trabajo que realizan, lo poco reconocido que resulta su labor, etc. Y finalmente contamos con una opinión que pone de cara a la explotación de las grandes potencias en los países centroamericanos al instalar sus maquilas en esta zona del mundo. Además, por supuesto, de las pocas ganancias que reciben los países periféricos en comparación a lo que ganan las potencias y el daño ambiental que deja este modelo de producción. De verdad que nuestros invitados nos han dejado mucho en qué pensar y meditar y sobre todo nos han permitido conocer las implicaciones económicas y sociales de las maquilas en Centroamérica desde diferentes perspectivas. Ha sido un verdadero placer contar con la compañía de ustedes en este programa. Muchas gracias, Daniela, María Paula y Juan José.
Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos la próxima semana en nuestro programa con muchos más temas por discutir y debatir. Una feliz tarde para todos.